Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 22 en adelante, al verso 24. Leemos Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 22 al 24. Y una vez ubicado decimos amén. Leemos en el nombre de nuestro Dios. ¿Alguien sabe el nombre de nuestro Dios? Jesús. Leemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos de hombre. Señor Jesús, damos gracias, Padre amado, en esta mañana. Gracias, Señor, por su gran bondad y por su infinita misericordia. Gracias, Dios eterno, buen Padre celestial, por este buen momento que hemos tenido hasta ahora, Padre amado. Ahora pedimos y rogamos que sea esta su palabra, Señor. Amado Cristo, ayudándonos a comprender y a conocerle mejor. Rogamos que su palabra corra y sea glorificada. Señor, que aclare el entendimiento de los más nuevos en este lugar y tal vez de los más antiguos en este sitio, Señor, que de repente hemos olvidado algunas cosas, pero se hace necesario en esta mañana, Señor, conocer quién es ese Dios para algunos no conocido. En el nombre de Jesucristo rogamos que su palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Damos ese aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Queremos, hermano, usted y yo en más de una oportunidad nos hemos preguntado, comenzando entre tantas religiones, ¿cómo podemos saber cuál es la religión verdadera? Se han preguntado algunos. ¿Me escuchan en la parte de atrás? Allá atrás, hermano Felina, ¿sí me escuchan? Gloria a Dios. Entonces nos hemos preguntado, con tantas religiones que hay, ¿cómo saber cuál es la religión verdadera? Se han preguntado algunas personas. Y por no encontrar respuesta cuál es la religión verdadera, les da igual ir a cualquier congregación. Para ellos es igual si se derrama el Espíritu Santo, si alaban a Dios con libertad, si se predica el nombre de Jesús. Para ellos es igual, hermano, cualquier tipo de congregación, porque no han encontrado respuesta realmente contundente acerca de cuál es la doctrina verdadera. Entonces ellos, donde los tratan bien, simplemente por tratarlos bien, allí se quedan. Yo también hace algún tiempo atrás llegué a preguntarme cuál será la religión verdadera, porque si miramos, hermano, a nuestro alrededor, hay tantas tendencias religiosas y tantas ideologías religiosas, hermano, que cada una de ellas dice tener a Dios, cada una de ellas dice conocer a Dios, pero cuando miramos sus bases doctrinales y miramos la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que realmente se están equivocando, o viendo no ven y oyendo no oyen. Realmente esto me preocupó y me llevó a saber que yo no quería perder mi tiempo, quería estar en una iglesia que de verdad me mostrara las cosas que yo no entendía, y que si había un infierno a él no quería ir, que Dios me mostrara el camino correcto a través de la doctrina correcta en la presencia del Señor. Y buscando al Señor, entonces es por revelación, no es, hermano, por dinero, no es por estatus social, no es por preparación académica, es por revelación divina de nuestro Dios, que podemos comprender cuál sería la religión, o hermano, la doctrina verdadera que tiene el conocimiento de Dios. Indagando y buscando, hermano, pude comprender lo que el Señor le estaba diciendo a la mujer samaritana. Hermano, el Señor, hablando con la mujer samaritana,
otros aspectos y puntos que tenían interrogante en mi vida. Este mismo pasaje ha servido para aclararles a mucho acerca de la doctrina verdadera, porque cuando yo comencé, oía, hermano, de tantas cosas. Me presentaban un Dios tripartito, me presentaban tres dioses, me estaban presentando a Jehová por un lado, a Jesús por otro y al Espíritu Santo en otro lugar. Y yo decía, esto no es nada nuevo para mí, porque donde fui bautizado, confirmado y presentado desde que era un bebé, fue lo mismo que estoy escuchando ahora. Pero encontraba que los cristianos primitivos tuvieron otro mensaje, tuvieron otro desenlace en sus vidas. Y yo decía, pero ¿por qué? Aquí veo algo diferente. Pero en busca del Señor, como ha ido usted, nos hemos encontrado con lo mismo, solamente que se dice de otras palabras, se cuenta de otras maneras, pero terminan diciendo lo mismo, terminan hablando de una Trinidad que no aparece en la palabra de Dios, no aparece desde que Dios habló a Abraham. Dios no le habló de una Trinidad, ni tampoco le habló a Moisés de una Trinidad. Hermano, a ninguno de estos patriarcas, a ninguno de estos hombres en la palabra de Dios, el Señor le habló de una posible o remota Trinidad. Simplemente Dios decía, yo soy el que soy. Hermano, no había otra expresión de parte del Señor para aquel pueblo. No encontramos una trilogía en la palabra de Dios, no encontramos Trinidad por ninguna parte. Sin embargo, todavía se sigue hablando de Trinidad, todavía se sigue hablando de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. Y alguien dice, porque yo lo he leído en la Biblia. Podemos leer tantas cosas, pero hay una interpretación divina que viene del cielo, y es la que tiene esta iglesia, es la que tiene usted, es la que tengo yo. Quiero predicar en esta mañana bajo el título El Dios no conocido. Hay gente que no conoce a Dios, pero quiero predicar bajo el título El Dios no conocido. Eso fue lo que el apóstol Pablo tomó como referencia para dirigirse a una multitud extremadamente religiosa como eran los que estaban en Atenas. Pero antes de esto, no podemos pasar por alto que Dios nunca se dio a conocer en el Antiguo Testamento como un Dios compartido, como un Dios que tiene una directiva tal vez para él poder funcionar. Él siempre se mostró como el único, como el omnipotente, como el soberano, como el todopoderoso, como el que hizo los cielos, el que hizo la tierra. Hermano, ciertamente hay tantas interrogantes para las personas que los llevan a preguntarse cómo es que Dios dijo entonces, hagamos al hombre. Yo creo que el libro de Proverbios capítulo 8 tiene la respuesta para aquellas personas que se preguntan con quién habló Dios cuando dijo hagamos. Ciertamente Dios, en su excelencia, en su grandeza, en su sabiduría, el libro de Proverbios nos habla con quién hablaba Dios. Posiblemente en ese momento algunos dicen que con la creación angelical. Yo lo único que sé que mi Dios fue el que lo hizo todo, y no hay nada fuera de él. Todo fue hecho por él y para él. Todo reino, todo dominio, todo fue creado por él y para él. Pero hoy encontramos personas, aún, hermano, he estudiado algunos libros, he leído algunos libros que tienen estudios teológicos, y es sorprendente cuando hay algunos textos bíblicos que hablan acerca de la manifestación de Dios en lo humano. Hermano, ellos no dan ningún concepto acerca de esto, y cuando lo hacen, entonces confiesan con sus labios que es Dios, aquel personaje que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y podemos observar, hermano, que hoy usted va por las calles y todos hablan lo mismo, y no hay un cambio realmente en algunos de ellos. Parece ser que su vida ha llegado a cierto nivel y después se ha ido abajo, hermano, porque no han comprendido lo que significa el Dios no conocido. Y no solo allá afuera, sino dentro de la iglesia hay quienes tienen este tesoro en vaso de barro, hermano, conociendo lo que es ese Dios no conocido, lo que significa para nosotros. Hoy no le dan importancia y les da igual vivir la vida como la vive, y no toman la importancia, hermano, que realmente deberíamos darle al conocer quién es Dios, hermano, y cuál es su nombre. Después de tener este conocimiento, debemos vivir agradecidos, debemos de vivir contentos, contándoles a todos
conocido. Esto fue lo que sucedió con el apóstol Pablo. Hermano, el apóstol Pablo dice la palabra de Dios que llegando a Atenas miraba, hermano, y predicaba acerca de Jesús, predicaba acerca de la resurrección de los muertos, y comenzó a escucharse por algún lugar donde estaban los religiosos. Se escuchó decir que un hombre venía hablando, hermano, acerca de un Jesús, acerca de la resurrección. Ellos no tenían muy en claro quién era Jesús, hermano, pero sí escucharon hablar. Lo cierto fue que el apóstol Pablo llegó a aquel lugar, hermano, y cuando llegó a aquel lugar, en su introducción acerca del tema del Dios no conocido, comenzó a hablarle y comenzó a decirles, hermano, acerca de lo que era este Dios, y les dijo, hermano, que él había pasado por ese lugar, hermano, y que vio allí algo en medio de los altares que tenía. Vio que había imágenes en algunos de ellos. Cuando él llegó a aquel santuario donde los atenienses estaban allí adorando, vio que en cada parte había un lugar, y allí había la imagen de uno de los dioses que ellos creían. Ellos pensaban que por tener los dioses de los pueblos que habían conquistado, tendrían el dominio de esos pueblos, y los colocaban en algunos lugares. Pero había un lugar, hermano, que no tenía ninguna imagen. Había un lugar que no tenía nada en ese sitio. Estaba completamente vacío, a excepción de una inscripción en la parte de abajo que decía al Dios no conocido. Ellos, hermanos, sabían que posiblemente podía existir otro Dios, y no querían pecar en su religión, y no lo querían pasar por alto, y decidieron tomarle en cuenta. Pero más que esto, tal vez usted no lo ha escuchado, yo tampoco lo había escuchado, pero investigando lo encontré. Se dice, hermano, que en Atenas hay una de las plazas que tiene en medio de su plaza, tiene colocado la historia del Dios no conocido. Se dice que 300 años en Atenas, antes de la visita de Pablo, antes de Pablo llegar al Areópago, antes de Pablo decir lo que dijo, 300 años atrás había una gran sequía en Atenas, y apareció un varón de Dios, apareció un profeta de Dios, y dijo que el agua iba a venir, y de repente llovió y él desapareció y nadie más le encontró. Cuando quisieron entrevistarle no le pudieron encontrar. Eso quedó en las memorias de Atenas, y por ese conocimiento ellos sabían que existía un Dios que ellos no conocían, y dejaron aquel lugar para él. Pero el apóstol Pablo, con el espíritu de los pentecostales, comenzó a decirle, yo tengo la interpretación, yo tengo la revelación, yo tengo lo que ustedes no conocen. Yo les vengo a hablar del Dios no conocido. Y ese Dios no conocido, hermano, no es más que lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Ninguno como Isaías para disertar o para hablar acerca de las profecías mesiánicas. Isaías fue aquel hombre que tuvo, hermano, las revelaciones mesiánicas más certeras y precisas para su época. Encontramos que Isaías, hermano, conoció acerca de parte de Dios quién sería ese Dios no conocido. Hermano, Dios había prometido venir a este pueblo. Dios había dicho que iba a estar con nosotros, y lo dijo a través del mismo profeta Isaías. Pero, hermano, ciertamente el hombre por su pecado había caído en la mayor de sus desgracias. Por eso entró la muerte, por eso entraron tantas cosas, y sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Por eso Dios pidió desde el comienzo, cuando Dios habló, hermano, a Moisés para instituir ya legalmente un sacrificio por los pecados. Entonces Moisés, de parte de Dios, pedían palominos, pedían corderos, pedían becerros, hermano, se sacrificaba, y eso significaba expiación por sus pecados, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Y este tipo de pecado, hermano, que hoy tiene la raza humana, no se podía perdonar fácilmente. Escrito estaba, alguien perfecto, alguien, hermano, puro, alguien limpio tenía que pagar el precio, y sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. No sé si usted está entendiendo. El Dios no conocido, se acabaron los becerros, no fue suficiente la sangre de machos cabríos, no fueron suficientes los sacrificios. Entonces Dios, hermano, el mismo Dios, dice la palabra del Señor, que se manifestó en carne. Es lo que Raúl Cuevas llama una misión humana. El Dios divino, el Dios del cielo, el creador de la
les quería decir acerca del Dios no conocido, y ellos, hermano, estaban atentos, escuchando tal vez algo nuevo para ellos. Este Jesús, Dios, se manifestó en carne. Isaías tuvo una mejor visión mesiánica, y desde el capítulo 9, si usted puede, vaya conmigo para que comprendamos algunas cosas. Hermano, este Dios no conocido no es conocido para algunos, pero es conocido por nosotros. Hermano, esta fue la doctrina hebraica, esta fue la doctrina judía, esto era lo que ellos creían. Ellos no creían en 3 tronos, ellos no creían en 3 dioses, ellos creían en una manifestación mesiánica de parte del mismo Dios. Isaías capítulo 9, vamos a leer, hermano, vamos a estar leyendo ahora, vamos a estar mirando el capítulo 9, hermano. Podemos mirar el verso 6 en adelante. Vamos a mirar el verso 6 en adelante. Está diciendo la palabra de Dios en el libro de Isaías. Este profeta, el cual estuvo en la cumbre de todos los profetas del Antiguo Testamento, este hombre estuvo hablando y diciendo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamarán su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermano, estaba hablando el Señor acerca de su manifestación. Estaba hablando que algunos tal vez no le iban a conocer, algunos no le iban a mirar, hermano, algunos no le iban a comprender, hermano, pero Dios tenía allí, Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, y era revelarse, era darse a conocer. Y la doctrina del pueblo judío nunca fueron 3, nunca fueron 2, simplemente, hermano, una manifestación mesiánica, y en esa manifestación mesiánica nacería el Padre eterno. Hermano, esta es la doctrina, esto fue lo que ellos conocieron. Y podemos mirar, hermano, en el libro de Juan, en el capítulo 4, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Juan capítulo 4, donde hemos venido hablando verso 22, para que conozcamos cuál es la doctrina que ellos tenían. Esto no lo habló la mujer samaritana, esto no lo habló cualquier personaje, estas fueron las palabras de Jesús cuando hablaba con la mujer samaritana. En el verso 22 Jesús está hablando a la mujer samaritana. Pablo estaba hablando acerca de un Dios no conocido, pero Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana acerca de una doctrina de donde provenía la salvación, una doctrina de donde podían ser salvos. Y el verso 22 está diciendo del capítulo 4 del libro de Juan, dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, y los judíos sabían: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Esta era la doctrina, esta es la doctrina fundamental. Si la salvación viene de los judíos tenían una profecía mesiánica, y era que iban a ser Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. No sé de dónde han sacado la idea de la Trinidad para ilustrar un Dios poderoso. Mi Dios es poderoso, conforme a lo que dice Santiago capítulo 2 verso 19. Tú crees que Dios es uno, bien hace, los demonios también lo creen y tiembla. Dios es uno y uno su nombre. El Dios no conocido. Pablo conocía a ese Dios. Pablo lo conocía porque no iba a buscar, no iba a indagar, tal vez, hermano, en un conocimiento teórico gentil. Pablo sabía que la salvación venía de los judíos. Y si la salvación viene de los judíos, ningún judío conoció 3. Abraham no lo conoció, Moisés no lo conoció, Isaac no lo conoció, Jacob tampoco, ninguno de ellos lo conocieron. Siempre hablaron acerca de un Dios todopoderoso. Pero Isaías, en su visión mesiánica, siguió hablando y siguió contando y siguió diciendo, hermano, acerca de lo que estaba por pasar. Hermano, y estaba hablando que iban a ser este niño, y es atractivo, muy atractivo mirar, hermano, como nuestro Señor Jesucristo estaba como que escondido. No, hermano, estaba negándose a los hombres, sino que estaba allí en una profecía, estaba esperando el momento preciso. Y cuando está hablando el Señor, hermano, acerca de esta manifestación, está diciendo que iban a ser este niño y iban a llamar su nombre admirable.
el Dios no conocido. Isaías en su visión mesiánica sabía quién era ese Dios no conocido. Era Dios manifestado en carne. Quédese conmigo en Isaías 9:6, por favor. Sigue diciendo Dios fuerte. O sea que si alguno creía a otros dioses, el Dios de la profecía mesiánica que tenía Isaías era el Dios fuerte. Siguió diciendo Padre eterno. Esta visión mesiánica definía a aquel niño como el Padre eterno, el príncipe de paz. Realmente, hermano, cuando el ángel habló a María, cuando el ángel habló a José, hermano, le estaba hablando que no tenía que temer, porque lo que en ella había era engendrado por el Espíritu Santo. Y una vez, hermano, no para ser sarcástico ni tampoco burlista, pero me dio risa. Hablaba como una persona que tenía tendencia a que nuestro Dios se compone de 3 personas. Y yo le dije, ¿quién es el papá de Jesucristo? Y me dijo Jehová. Y yo le dije, pero es que la Biblia me dice que fue el Espíritu Santo quien hizo sombra sobre María. Hermano, y cuando lo leyó en la palabra de Dios me dijo, yo voy a hablar con mi pastor para ver qué me dice. Hermanos, son personas que tienen un lugar y le tienen colocado bajo al Dios no conocido, pero nosotros sí conocemos que ese Jesús es el Padre eterno, es la piedra reedificadora, es la piedra rechazada por los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y tiene un nombre, y fuera de ese nombre no hay salvación para los humanos, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Ellos no lo conocían realmente, pero no querían quedar mal. Hay personas que simplemente repiten lo que otro dice. Pero acerca de esta visión que tuvo este profeta, hermano, él sabía que ese niño que iba a nacer de una virgen no era más que Manuel, que traducido es Dios con nosotros, hermano, porque Dios sabía que ya la sangre de los corderos no bastaría. El tiempo se había cumplido, Dios mismo vendría y nos salvaría. Él entonces, tomando forma de siervo, haciéndose humano, hermano, manifestándose en carne, tomó, hermano, la condición de ese cordero. Por eso cuando Juan lo vio, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado de este mundo. Ciertamente ese era el cordero. La visión humana de Dios fue la redención para usted, fue la redención para mí. Y hay algunas personas que acerca del Dios no conocido, cuando usted le toca algunos puntos acerca de que Dios se hizo humano, ellos buscan la manera para contradecirle. Pero cuando encontramos un Juan capítulo 14 verso 6, cuando el Señor está diciendo, yo soy el camino, soy la verdad y la vida, de haber existido 3 amigos y hermanos que está aquí, por lo menos por reverencia, por educación o tal vez por respeto a su padre, él hubiese dicho, el Padre es el camino, el Espíritu Santo es la verdad y yo como hijo soy la vida. Pero el Dios no conocido se dio a conocer y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el Dios que ha adorado, ese es el Dios de esta iglesia, y él trajo un nombre, y ese nombre Jesús de Nazaret. No fue todo lo que Jesús habló acerca de que él era el camino, la verdad y la vida, más aún todavía les explicó y le dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si no comprenden que estoy en una misión humana y que mi nombre es Jesús, nadie me va a conocer que yo soy el Jehová del Antiguo Testamento. Hablaba con otra persona de estas que repiten lo que otros dicen, y me dijo, es que la Biblia dice, nadie va al Padre si no es por mí. No lo quiero decir por jactancia, sino porque estamos hablando que conocemos al Dios no conocido. Yo iba pasando cerca de una de sus iglesias y era un joven que asistía con nosotros en algunas oportunidades. Después de un tiempo dejé de verlo. Yo era miembro todavía. Dejé de verlo y un día volví de mi trabajo y pasaba frente a la congregación donde él iba. Y él me salió y dijo, varón, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Tiempo sin verte. Estoy viniendo aquí, varón, usted sabe, porque me queda más cerca, y comenzó a decirme algunas cosas. Entonces yo le dije, bueno, así te quede más cerca. Usted tiene que saber que lo que tiene de parte de Dios no se lo ha dado hombre, se lo ha revelado el mismo Dios. Entonces yo le dije, recuerde
que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y la vida. Fuera de Él no hay otro. No hay otro. Y Jesucristo dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Me dijo: no, no dice así, hermano. Dice: nadie va. Y yo le dije: ¿quién te dijo que dijo nadie va? Entonces él me dijo: mi pastor, si quieres se lo llamo. Yo le dije: llámelo. Hicieron traer al pastor, hermano, y cuando el pastor llegó, porque a veces los errores que uno habla desde el púlpito se propagan. Hermano, yo no quiero defender ninguna posición personal. Yo simplemente quiero que usted comprenda que hay un Dios, hermano, que no es como nos los han pintado o como de repente nos los quieren decir. Hermano, hay un Dios que estuvo en la palabra de Dios y que permanece hoy eternamente y para siempre. Hermano, y cuando este hombre me salió y me estaba diciendo: yo le voy a agradecer que me deje a este joven tranquilo. Y yo le dije: yo no tengo ningún problema, él simplemente es conocido, nos conocemos y somos amigos. Entonces él me dijo: bueno, déjelo tranquilo porque él está aquí en este lugar. Hermano, entonces yo le dije: no, pero yo quiero que usted me saque de duda de algo. Él me está diciendo que la palabra de Dios dice: nadie va al Padre sino por mí. Y me dijo: claro que lo dice la palabra de Dios. Y yo le dije: me disculpa, yo no tengo conmigo ahorita una Biblia, pero usted tiene una, búsquela y que decida él ahora mismo que dice la palabra de Dios. Hermano, hay gente que profesa a Dios, gente que habla de Dios, y más que todo lo que habla de prosperidad, más que todo, hermano, pero no se preocupan por conocer al Dios no conocido. Yo le doy gracias a Dios por este pueblo que conocemos realmente ese Dios no conocido, hermano, y no nos avergonzamos. Entonces este hombre un poco enojado, hermano, comenzó a decir: usted está equivocado, pero présteme su Biblia, por favor, hermano. Y él entonces me dijo: no, yo no se la voy a prestar. Le dije: bueno, ábrala usted y que la lea a este joven. Entonces él mismo la abrió y la comenzó a leer, hermano, y leyó en el capítulo 14, verso 6, leyó: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Yo le dije: si el Padre estuviera en otro lugar por allá arriba o estuviera en otro sitio, él bien pudiera decir: nadie va al Padre sino por mí, pero está diciendo: nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es el Dios no conocido por alguno. Hermano, esta iglesia tiene que tener convicción, tiene que tener poder, tiene que estar convencido que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y este Dios sigue siendo no conocido por algunas personas. Hermano, creen que Jesucristo no es más que la segunda persona de Dios. Jesucristo es la manifestación humana de Dios. Jesucristo es el verbo hecho carne, de acuerdo como dice Juan 1:1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero el verso 14 dice: ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cómo? No que era, sino cómo, para que aquel hombre le pudiera comprender como la del unigénito del Padre. Ciertamente ese Dios no conocido se dio a revelar desde las profecías del Antiguo Testamento, y los hombres eruditos, los reyes, los que creían saberlo todo, dice la palabra de Dios que Él escondió estas cosas de esta persona y nos las reveló a nosotros, a los humildes de espíritu. Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado. Y una de las preocupaciones del apóstol Pablo acerca de su nuevo amigo y principiante y joven Timoteo, hermano, el apóstol Pablo tuvo también una visión profética acerca de los tiempos, porque no lo estaba viviendo en el momento. No fue algo que el apóstol Pablo sacó por estar visitando hogares o por estar oyendo a otras personas. No fue una idea del apóstol Pablo que él estaba trayendo ahora porque de repente lo presentía. Hermano, fue una inspiración de Dios, fue inspiración divina lo que el apóstol Pablo tuvo. No fueron sus propios sentimientos, no fue lo que él creía simplemente. Hermano, él estaba seguro, él muy bien sabía, hermano, lo que iba a acontecer. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, el apóstol Pablo tenía cierta preocupación por su discípulo, por ese muchacho llamado Timoteo. Aunque su madre era judía y aunque su padre era gentil, hermano, él tenía cierta preocupación. Él estaba allí muy cerca de Timoteo porque realmente el Dios no conocido no había sido revelado para algunas personas, al igual que en los días de hoy. Pero el apóstol Pablo
sí sabía quién era Jesús. Él sí sabía, él sabía como usted, él sabía como yo, que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Eso lo sabía Timoteo, pero el apóstol Pablo sabía lo que estaba por venir. Si bien Isaías tuvo una visión mesiánica, el apóstol Pablo tuvo una revelación, una visión acerca de los postreros días, y le estaba diciendo que se preparara, que estuviera muy atento. Y quiero que lean conmigo el capítulo 3, verso 16. Le estaba diciendo, ubíquese en el verso 16. Estoy hablando del Dios no conocido, el Dios que ellos no conocían, para que no le quedara duda a Timoteo, para que no le quedara duda a la congregación que él llevaba y a los cristianos de la época. En el capítulo 3 del libro de Primera de Timoteo, verso 16, le estaba diciendo de la siguiente manera: e indiscutiblemente, yo quiero que usted analice esta palabra, e indiscutiblemente, hay una coma, deténgase, no tiene discusión Timoteo, no tiene vuelta atrás Timoteo, no tiene otra interpretación Timoteo, no tiene más revelación. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Era un misterio lo que ellos tenían ahí, al Dios no conocido. Pero Pablo le estaba diciendo: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Los ángeles le dijeron a los de Galilea: varones galileos, que estáis mirando a este Jesús que sube al cielo, así como le habéis visto ir, así le veréis volver. El Dios no conocido fue manifestado en carne. Por eso cuando usted viene a la iglesia, tiene que saber que Dios no dará por inocente que el que tomare su santo nombre en vano. Porque el que toma el nombre de Jesús está sabiendo que Él es el Padre, manifestado en una misión humana. Y siguió diciendo Juan 14:6 en adelante, cuando Felipe le dijo: maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús no estaba loco, ni tampoco había bebido, ni tampoco, hermano, estaba por ahí haciendo cosas indebidas para perder su razón. Él respondió muy certeramente cuando Felipe le dijo: maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Jesucristo le dijo: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe le estaba preguntando por un Dios no conocido. Felipe le estaba preguntando: yo quiero conocer a tu papá, yo quiero conocer ese Dios no conocido. Y Jesús le dijo: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cómo me dices que te muestre el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? El Padre y yo uno somos. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eres la imagen, eres la imagen, eres la imagen, eres la imagen, eres la imagen del Dios invisible. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que alabamos, ese es el Dios que esta iglesia puede orar en su nombre y algo va a suceder en su vida. Por eso donde quiera que usted vaya, usted debe ir convencido de que usted tiene la revelación del Dios no conocido. Hay quienes les van a discutir, hay quienes les van a decir tantas cosas, hay quienes van a tratar, hermano, de avergonzarle. Y si de repente esta grabación llega a alguno que no comprende, no está en las manos de Dios, va a decir: ese mensaje es doctrina de demonio. Pero yo le voy a decir algo, amado hermano: esta es la revelación del Dios no conocido. Dios se manifestó en carne. No hay otra cosa más grande que esa. Dios se manifestó en carne. Ha sido, hermano, predicado en este mundo. Ha sido, hermano, justificado en el Espíritu. Ha sido predicado a los gentiles. Ha sido, hermano, recibido arriba en gloria. Este es el misterio que estuvo oculto. Y ahora usted que tiene este gran conocimiento, este conocimiento tan hermoso de parte de Dios, usted no se debe quedar tranquilo. Usted no puede estar, hermano, allí, hermano, diciendo: yo no sé qué hago en la iglesia. Usted ha venido a la iglesia porque hay un propósito de Dios, y es que usted conozca al Dios no conocido.
Y cuando usted sale de las paredes de Hechos 2:38 solamente de hablar en santidad y comienza a profundizar más y más, no estoy diciendo que no está bien Hechos 2:38, es excelente. No estoy diciendo que no sirve la santidad, sin ella nadie verá al Señor, es necesario vivirla. Pero no es todo. Hay que seguir adelante. Hay que seguir profundizando. Hay que seguir sintiendo el gozo, la seguridad y declarar la palabra que conocemos al Dios no conocido. Alguien tiene que decir: ya fui bautizado en el nombre de Jesús, ya vivo en santidad, pero ahora tengo que decirle a otro acerca de este Dios. Ahora tengo que decirle a otro lo que está por venir, lo que está por pasar. El mismo Juan, en el capítulo 5, primero de Juan, capítulo 5, verso 7. Tal vez aquí algún teólogo, alguna persona de escasa visión, o no le culpo porque no ha tenido la revelación. En momentos otros han tenido la revelación, y por eso dice el Señor: hijo mío, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermano, porque Dios a algunos les ha revelado. Tal vez aquí es donde algunos erran y comparten un trono en tres partes. Pero sé que este mensaje lo verán en muchos lugares y tal vez en otras partes del mundo. Y donde quiera que me puedan ver, si alguien encuentra tres tronos donde están sentadas las tres divinas personas, entonces yo sería su discípulo. Pero como sé que no lo hay, seguiré siendo predicador del Dios no conocido, Jesucristo. Ese es su nombre. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, dice de la siguiente manera: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Jehová es uno y uno su nombre. Este es el Dios no conocido. Cuando tenemos este conocimiento, ciertamente usted puede dar varios testimonios. Usted puede dar testimonio de que es hijo, siendo un buen hijo, puede dar testimonio de que es padre, y puede dar testimonio de que tiene un buen espíritu. Pero no son tres personas, usted solo. Usted es padre, usted en condición de hijo es hijo y tiene un espíritu, pero no hay tres separados, es usted solo. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios es uno y uno su nombre. Hay tres maneras de cómo Dios se acercó a la raza humana. Hay muchas maneras, pero hermano, aquí se está haciendo referencia a tres manifestaciones, tres formas de cómo Dios, hermano, se ha manifestado. Tres formas que quedan como testimonio en el cielo. Una, como el Padre. Él aparece como creador de todas las cosas. Cuando usted le busca como creador, usted lo va a encontrar como creador. Dice la Biblia que Jehová es el Padre de toda la creación. No queda duda. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre. Así como Padre el testimonio que se dio a conocer como Padre, como el Padre de Abraham. Hay otro testimonio en el cielo y es el Verbo, es decir, la manifestación humana, de acuerdo a Juan capítulo 1, verso 1 en adelante. Aquel Verbo fue hecho carne. Esa palabra se humanizó. Esa palabra tomó una misión humana, tomó una forma humana. Ese testimonio está en el cielo y a los suyos vino, dice Juan capítulo 1 en adelante, verso 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ese testimonio está en el cielo, más bien lo llevaron a una cruz y lo sacrificaron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Ese es el Dios no conocido. Él vino. Hay otro testimonio. ¿Quién le va a decir yo no te vi? Si Dios le va a decir yo fui el Padre de la creación. Yo hice los cielos con el palmo de mi mano, medí las montañas en el hueco de mi mano, medí las aguas. Cuántas cosas no hice con 3 dedos de mi mano junto al polvo de la tierra. Pesé
pesé los montes, los valles y collados en balanza. No fui yo quien puso cordel a la tierra. Él lo puede decir todo. Yo soy el Padre de la creación. Ese testimonio está allá y todavía hay quienes no salen de ahí. También va a decir: yo fui el verbo encarnado, yo fui la palabra hecha carne, yo fui en misión humana. Ese testimonio está en el cielo. A los míos fui y los míos no me recibieron. Bueno, a los que me recibieron, a los que creyeron en mi nombre, su nombre es Jesús de Nazaret. Yo les di potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay otra, dice: y el Espíritu Santo. Hoy Dios está como Espíritu Santo. Hoy podemos orar en su nombre, hoy podemos clamar en su nombre, hoy podemos decir: Señor, visítanos, y Él nos va a visitar a través de su Espíritu Santo. Y cuando decimos: aquí está el Señor, Él obró, Él ha obrado a través de su Espíritu Santo. Él les había dicho a los que en Él habían creído: quedaos en Jerusalén hasta que seáis revestidos del poder de lo alto. Y pasados los días, algunos se querían devolver, otros tenían duda, pero también les había dicho: no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y les estaba hablando que iba a enviar el Consolador, es decir, hablando acerca de su presencia a través de Espíritu Santo. Y entonces el día que estaban en el aposento alto, con puertas cerradas, con todo allí, solamente como unos 120, de repente algo glorioso ocurrió. El Espíritu de Dios descendió, Dios los visitó con Espíritu Santo y fuego. Ahí estaba Dios, así nos visita hoy a través de su Espíritu Santo. Hay tres maneras que cuentan en el cielo. Las otras las habrá inventado otra persona o usted tal vez. No hay otra manera de cómo está el testimonio de Dios en el cielo. Pero Dios, para no confundir, para no cegar a nadie, y para no, hermano, tal vez confundir a los que estaban oyendo, y para no quitarle crédito a las palabras de Pablo a través, hermano, inspirado por Dios para Timoteo, de que grande era el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Para no quitárselo, le dijo: no quiero que se confunda. Tres son los que dan testimonio en el cielo: Padre, Verbo y Espíritu Santo. Pero para que no se confunda, estos tres son uno. Hoy necesitamos estar contentos. Yo no sé si a usted le produce alegría tener este conocimiento. Y si alguno sale de aquí, y si alguno va a su casa y tiene un amigo, tiene una amiga, tiene a alguien que le dice: hay en mi iglesia tal cosa, usted pregunte: ¿conocen a Dios no conocido? Y si le dicen: no conocemos, creemos Padre, Hijo, Espíritu Santo, dígale: ese no es nombre. Padre es cualquiera que engendra, Hijo es cualquiera que nace, Espíritu es todo viviente que tiene aliento de vida. Hay un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús de Nazaret. Esto era lo que Pablo predicaba, esto es lo que predica esta iglesia, esto es conocer al Dios no conocido. Por eso el día que Jesús envió a ser discípulos a las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, Pedro no tuvo problemas. Pedro no iba a repetir lo mismo que se había dicho. Esto es por interpretación divina. Pedro, cuando oyó que había que bautizarle y hacerle discípulos a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se acordó de la profecía mesiánica que trajo Isaías y dijo: iban a ser un niño de una virgen. Era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese niño iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño lo llamaron Jesús, porque traducido es: Él salvará a su pueblo de su pecado. Usted tiene ese nombre glorioso. Es por eso que debe apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, porque cuando usted invoca el nombre del Señor, usted está invocando la potencia de Dios como Padre, la gloria de Él como Hijo y el poder como Espíritu Santo. Usted tiene el conocimiento que otro no tiene. Por eso Pedro, cuando escuchó aquello, cuando llegó delante de todas aquellas personas, hermano, Pedro tenía otra visión. Y les voy a decir, hermano, hay algo que a veces nosotros discutimos y decimos no entendemos. Hay gente muy emocional, hay gente muy fantástica, hay gente que repite y hasta habla como otro habla. Hermano, hay que hablar conforme al Espíritu nos dé que hablemos. Alabado sea el Señor. Hermano, Pedro no iba a ser lo mismo. Mucha gente cuando la gente miró que todos estaban hablando en otras lenguas,
borracho, otro decía se pasaron de trago, pero otro decía yo los conozco, estos son de mi misma ciudad, de mi misma nación, están hablando esa misma lengua, hermano, pero algunos decían están llenos de mosto. Pero Pedro, hermano, había pasado por un proceso es el cual hemos pasado nosotros, un proceso que nos hace responsables, un proceso que nos responsabiliza de este conocimiento tan perfecto y tan hermoso. Un conocimiento tenía Pedro que no lo tenía antes cuando seguía a Jesús. Ciertamente él negó al Señor, ciertamente cortó la oreja a Malco, ciertamente hizo cosas que realmente se escandalizó y negó al maestro, aun cuando él le dijo: cuando todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré jamás, Señor. Y él se escandalizó, él hasta maldijo, él negó haber conocido al Señor, pero él no había tenido la experiencia. De Hechos 2:38, él todavía no había pasado por tener el conocimiento de cómo había que bautizarse, pero antes él estuvo en el día de Pentecostés, y cuando pasó por el Pentecostés se paró como se paran los hijos de Dios y dijo: varones, estos hombres que ahora ven no están ebrios como vosotros suponéis. Sobre ellos ha caído la promesa que fue dicha por el profeta: en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él comenzó a comprender que el Dios no conocido fue revelado para él. Por eso cuando llegamos a Hechos 2:38, él está diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús de Nazaret para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque él dejó de estar sentado en los lugares donde estaban los del Dios no conocido. Él conoció quién era Jesús, y por eso, hermano, donde iba, y por eso todos los bautismos ejecutados fueron en el nombre de Jesús de Nazaret, porque él tuvo la revelación del Dios no conocido. Posible hay alguno aquí en esta mañana que se ha bautizado y ha venido porque le han contado la doctrina, pero no ha habido una experiencia todavía en su pecho, en su corazón. Yo le quiero decir que en esta mañana es el tiempo para que usted le dé gracias a Dios y le diga: gracias, Dios, hoy puedo conocerte, hoy sé que eres ese Dios que algunos no conocen. De repente algún hermano, de repente alguna hermana, de repente alguna persona que tiene un poco este conocimiento, lo tiene allí sentado con usted en la banca. Es algo tan grande, es algo tan poderoso que Pablo no lo podía esconder. Cuando él caminaba hablaba de Jesús, y cuando la gente le oía lo llevaron al Areópago, y cuando le preguntaron él testificó acerca del Dios no conocido. Quiero solamente orar primero por aquellas personas que necesitan edificarse en la doctrina, que necesitan estar seguros de quién es Dios, de que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Yo no sé si hay un amigo, yo no sé si hay una amiga, yo no sé si hay alguien que necesita reafirmar su fe. No le dé pena, no diga: ay, voy a ser el único en este altar. No le dé pena, usted está viniendo a Dios, venga aquí adelante. No sé si hay alguien más que necesita. Posible hay alguien aquí sentado que se lo han contado pero no está convencido. Quiero solamente los que necesitan, quiero solamente los que los necesitan. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Venga acá adelante. Jesucristo es el Dios no conocido, es el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac,
necesita en esta mañana. Alguien más necesita en esta mañana tener un contacto con ese Dios, tener un contacto especial. Ahora quiero pedir a los hermanos del nombre, a los hermanos que están dichosos, que se sienten felices de tener esta verdad. Esto es un tesoro. Venga acá adelante y vamos a orar para estos hermanos. Venga aquí adelante y vamos a orar para estos hermanos. Venga aquí adelante y diga: Señor, usted no se viene a arrodillar, se va a arrodillar aquellos que necesitan tener una experiencia con Dios de casa. Pero los hermanos ancianos, los que sabemos que Jesucristo es Dios, que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne, que Él vino desde el cielo, que Él ha venido a este mundo, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído a los gentiles, ha sido recibido a nivel de gloria. Ahora usted debe gracias a Dios. Ahí, dígale: Señor, usted sabía. Yo no entiendo por qué, conociendo esto, algunos a veces se debilitan. No hay nada más grande que saber que el nombre que usted ha recibido es un nombre poderoso, es un nombre glorioso, es el nombre de toda gloria y de toda honra. Ese Dios no conocido en esta mañana está siendo revelado. Comience ahora a orar para su hermano. Comience a orar como quien está seguro. Comience a orar como quien está convencido de que ha conocido a ese Dios poderoso. El joven Timoteo ha tenido que escucharlo. Alguien tiene que saberlo. Alguien tiene que saberlo. Algún Pablo tiene que hablar del Dios que ha conocido. Alguien que está gozoso ahora. Alguien que está feliz porque hay mora el Espíritu de Dios, hay mora la verdad. Él nos trae verdad, Él nos trae verdad, Él nos trae un movimiento. Él es Espíritu, Él es Espíritu, es Espíritu. Y en esta mañana Él se está moviendo, en esta mañana Él se está moviendo sobre alguien, Él se está moviendo sobre alguien. Él trajo un nombre y es el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. No iba a salvar a otro pueblo, Él salvará a su pueblo de su pecado. Eso es Jesús, eso es Jesús. Jesús es el Dios no conocido del altar en Atenas de los atenienses. Ese es el Dios no conocido, ese es el Dios que por revelación recibe la revelación en esta mañana. Recibe el impacto, recibe el impacto, recibe la revelación. Ese es el Dios, ese es el Dios del trono real. Él es el que aparece en Apocalipsis, Él es el que está sentado en el trono, Él es el que viene en el caballo blanco, con la escritura en su muslo, Rey de reyes y Señor de señores. Eso es, Él es el Dios no conocido, que hoy es revelado, que hoy es revelado, hoy es revelado, iglesia. Hoy te ha sido revelado, hermano, hoy te ha sido revelado, hermana, hoy te ha sido revelado que Jesucristo es el Dios del Génesis, Jesucristo es el Dios de Abraham, Jesucristo es el Dios del Éxodo, Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento, Él es el Dios del Calvario, Él es el Dios del Apocalipsis. Él está aquí en esta mañana, Él está aquí ministrando a alguien. Deja que